El Tiempo y la W están presentando El Debate, en directo por City TV, El Tiempo Televisión, la W y eltiempo.com. Seguimos en el debate presidencial, el Tiempo, Casa Editorial y la W Radio. Estábamos hablando del tema campesino. Doctor Oscar Iván, aquí se ha hablado hasta la saciedad. El gobierno ha dicho que tiene unas cifras de crecimiento del campo superiores a las del crecimiento general de la economía. Repito, terminaron ustedes la última parte de la campaña hablando ante los campesinos. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de lo que está pasando y qué es lo que usted haría para cambiar la situación si cree que se debe cambiar? Yo nací en una provincia, soy hijo del campo, en un pueblo cafetero en mi departamento Caldas, mi municipio Pensilvania. Y toda la vida he hecho la política recorriendo el país. Entiendo la angustia del campesino. 11 millones de colombianos viven en el sector rural. Y por eso mi preocupación con ellos. Yo lo he dicho con claridad, si queremos buscar la paz en nuestro país, necesariamente necesitamos tener un campo renovado, un campo moderno, un campo rentable. Por eso mi gran prioridad es el sector agropecuario y ese diálogo con los campesinos. A mí me duele que en este gobierno se haya tenido que recurrir a un paro cafetero, un gobierno que negó ese diálogo social y negó la crisis de los cafeteros y solo la reconoció cuando los cafeteros se fueron al paro. ¡Qué dolor! O ver el paro agropecuario del año pasado. Eso es lo que representa estar desconectado del país, de no conocerlo en su realidad y en sus regiones. Uno encerrado en un gobierno central, si no tiene ese contacto con los ciudadanos, no le permite estar conectados con la realidad. Por eso ayer me decían los campesinos de la unidad agropecuaria, que generaron esa dirigencia nacional, que este gobierno les incumplió, que este es un gobierno que no les genera credibilidad, que no hay una política agropecuaria clara, un gobierno que se dedicó a tierras y abandonó la política agropecuaria. Para mí el campo será la base para construir la paz en nuestro país y ahí me la voy a jugar. La Casa de Nariño en mi gobierno será la casa de todos los campesinos y de todos los colombianos. Presidente. El campo concentra la pobreza y la desigualdad en este país. Si queremos ser un país más justo, más social, tenemos inexorablemente que invertir mucho más en el campo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Triplicamos el presupuesto del agro. Estamos invirtiendo una cifra que jamás se ha invertido en el agro. Pero no solo eso, modificamos la política. La política que recibimos era la política que ayudaba solamente a los grandes terratenientes, a los grandes empresarios. Nosotros la cambiamos para ayudar al campesino pequeño, al campesino mediano. Por eso los créditos, más de 700.000 campesinos han sido beneficiados con los créditos. Los cafeteros, de que habla el doctor Oscar Iván, nunca en su historia han recibido más ayuda que de este gobierno. Yo llevo 40 años defendiendo a los cafeteros. Ellos saben perfectamente que yo soy el presidente de los cafeteros, que no hay ningún presidente que los haya ayudado tanto. Pusimos en marcha, después de 40 años, el censo agropecuario. Eso nos va a permitir, por fin, volar con instrumentos y información real, porque no hay información. Y vamos a poder dar ayudas como, por ejemplo, subsidios que vamos a dar a cada unidad agrícola familiar por el orden de 500.000 pesos cada año para que bajen los precios de los insumos. También estamos generando un consenso entre los campesinos y los empresarios del campo con el gran pacto agrario que está en construcción, que por fin nos va a dar una política agropecuaria que este país no ha tenido, porque el campo ha estado abandonado no por años ni décadas, por siglos, y esa es mi política. Doctor Oscar Iván. Presidente de los cafeteros, candidato Santos, con un paro, tener que recurrir los cafeteros a un paro para que sean escuchados, para que les puedan resolver sus problemas, ¿eso le parece un gran resultado? ¿Eso es de cifras? No, es que el campesino necesita es que se le mire con cariño,
que se le escuche, que se le cumpla. Es que es muy grave, les prometen, pero no les cumplen. ¿Qué talante de gobierno es ese? ¿Qué clase de gobierno es ese? ¿Cómo se va a generar credibilidad? Si es que la base de un país es que el presidente genere credibilidad, genere confianza, esa es la base del diálogo social. A mí me daría pena, usted que dice experto cafetero, y tuvo un paro cafetero como no veía el país desde 1995, y ni hablar del tal paro que el año pasado paralizó al país. Doctor Oscar Iván, pero refiérase a la verdad. La verdad es que apenas me posesioné como presidente, el primer acuerdo para la prosperidad lo firmé con los cafeteros. Estábamos en la ola invernal. Invertimos una suma de dinero que nunca habían visto los cafeteros en ese momento para recuperar la producción, y la producción hoy está nuevamente por encima de los 11,5 millones de sacos, iba para los 7. Se bajaron los precios internacionales y dimos el famoso PIC, más de 1 billón de pesos. Nunca en su historia los cafeteros habían recibido tanta plata. Y usted vaya y pregúntele a los cafeteros si no están en este momento agradecidos con la política del gobierno, una política que ha sido acertada y efectiva, porque los cafeteros en este momento están teniendo un buen momento gracias a las ayudas que les hemos dado. Pero no solo eso, sino que lo que hemos venido invirtiendo en el campo, en otros frentes, en el crédito que les estamos dando y las ayudas para que ese crédito se pueda prorrogar a aquellos sectores que están en dificultades, lo que estamos haciendo para aumentar la frontera agropecuaria, lo que estamos haciendo para darle más seguridad jurídica. Aquí le voy a mostrar el proyecto que tenemos para presentar en el Congreso. Ese es el proyecto tal vez más ambicioso que está en este momento en las consultas previas. No le alcanzaron estos 4 años. Deme tiempo. Le doy tiene que dar tiempo porque así tiene que haber 30 equidad. y 30 más tranquilo, que aquí por tiempo no hay ¿Ha problema. reflexionado en algo, candidato Santos? Si minuto. su política cafetera es tan exitosa, yo le gané en todos, casi todos los municipios cafeteros. ¡Qué contradicción! El gobierno de los grandes apoyos y ayudas, ¿por qué perdió? ¿Usted le ha ido a preguntar a los cafeteros si es que le creen? ¿Usted cree que le creen a un presidente que supuestamente toda una vida dedicado al café y le tienen que hacer un paro? Porque yo recuerdo sus palabras en diciembre del 2012, en pleno Congreso Cafetero, cuando le decía a los cafeteros, es que la crisis del café no existe. Y a los 2 meses o 3, cuando ya le decretan el paro, el gobierno se sienta con los cafeteros y les dice, reconocemos que la crisis del café es real. Por Dios, eso no es credibilidad, eso no es serio. Este país necesita un presidente que le duela al campo, un presidente que entienda esa realidad, que la haya vivido. A mí me ha tocado forjarme con ese esfuerzo y por eso entiendo el clamor de los campesinos, entiendo el clamor de los agricultores y por eso quiero darle toda la prioridad en mi gobierno, porque necesita la atención para que sea un campo moderno, que realmente tenga el apoyo, pero tenga y genere la credibilidad y la confianza de quien es el presidente. Esa es la base. El campesino no es solo de unas cifras estadísticas, el campesino no es de mandarle unos recursos, el campesino necesita que haya convicción en un gobierno para escucharlo. Usted ha afectado la institucionalidad de los gremios privados. El otro día le exigió al presidente de la SAC que le hiciera una rectificación, lo que nunca le ha exigido al terrorismo de las FARC, complaciente con el terrorismo, pero duro con la institucionalidad de los gremios agropecuarios. Ahí nuevamente surge la diferencia profunda entre lo que el doctor Oscar Iván representa y lo que yo quiero para este país. Usted siempre defendiendo a los grandes, el agroingreso seguro, siempre defendiendo a los más ricos. Yo lo que quiero, y mi política ha sido consistente, es en ayudar a los más débiles, a los más pequeños, a los que generalmente los excluyen de las decisiones económicas, inclusive con los propios cafeteros. El PIC se le ha dado a todos los cafeteros y los más pequeños se han beneficiado como nunca antes, y eso lo dicen los propios cafeteros. Y vaya, pregunte usted en la Federación de Cafeteros con quién están, con quién se identifican más, para ver qué es lo que le dicen a usted, doctor Oscar Iván. Se sorprenderá nuevamente el domingo, porque las cifras están ahí y lo muestran todas las encuestas. Lo duplico en todos los departamentos donde se produce café. Eso es claro. No le creen, no insista en eso. Usted no puede seguir creyendo que esto es un problema de cifras. Entienda que este es un problema de estar con el ciudadano, de estar en la calle con él, de conocerlo, de escucharlo.
Y eso es lo que reclaman los campesinos. Y la protesta de los campesinos y el paro fue de los pequeños, los que nunca habían protestado. Es que en Nariño me decían ayer que tuvieron 40 días interrumpida la vía el año pasado. Y eso fue un fracaso para el productor agrícola. ¿Cómo le van a creer a su gobierno? Los campesinos dicen todo lo contrario, y ayer en Boyacá lo dijo el líder de los campesinos: por fortuna este gobierno nos permite salir a protestar, porque antes no podíamos porque nos moríamos del miedo. Esa es la gran diferencia. Es que ustedes en esa tónica de agresividad, y además lo veo muy agresivo, doctor Oscar Iván. ¿Cómo le parece usted ministro de Defensa? Ahora que ministro de Defensa. Yo prefería el Oscar Iván versión 1, este Oscar Iván versión 2, todo agresivo, está muy respetar. Porque fui muy generoso con usted en el debate pasado, entonces usted sí dijo cosas muy graves. Entonces sí cambió de táctica. Porque es que con usted no se puede ser respetuoso. Porque entonces con usted no se puede ser respetuoso porque usted no tiene ese talante. Usted no tiene ese talante. Entonces eso lo tiene claro el país. Por eso yo sí me voy a hacer y me estoy exigiendo. Y le estoy diciendo, a mí me tiene también que respetar con mucha claridad y tiene que reconocer y decir las cosas acá. Para eso es el debate. Antes de este corte de comerciales, quiero tomar el planteamiento que acaba de hacer el doctor Oscar Iván, que dice: el problema no es de cifras, sino de estar con la gente. Y hace unos días el presidente Santos dijo: yo reconozco que yo no sé comunicar. ¿Para qué sirven las cifras? ¿Y para qué sirve estar con la gente? Es decir, ¿en qué consiste el buen gobierno, por llamarlo de alguna manera, doctor Oscar Iván? Pues el buen gobierno que se ha practicado en estos 4 años no es un buen gobierno, gobierno mal ejecutor. Pero entre cifras y presencia con la gente, que es la disyuntiva que pues es que el buen gobierno es el que el ciudadano percibe que le está sirviendo. Y es lo mismo de seguridad. El presidente Santos ha hecho un discurso de seguridad y el 80% de los colombianos dice: mi situación de seguridad es muy mala. Y el 89% dice: me da miedo salir a las calles. Y se insiste en las cifras. Yo recuerdo con el problema del Chocó, que decían que en el Chocó no pasa nada. Pues ¿cómo no va a pasar nada? Y las FARC controlando el territorio. Ese es el problema, cuando uno no está en contacto con el ciudadano, cuando uno no se mete en lo que representa los problemas y las necesidades de los ciudadanos. Por eso la salud va mal, por eso la educación va mal, por eso los ciudadanos no se sienten satisfechos con el empleo, por eso los jóvenes se sienten desesperanzados. Y eso no lo dicen supuestamente las cifras. Colombia no cree en el país de las maravillas que nos han querido vender, porque la realidad es otra completamente distinta. Presidente. Mire, doctor Oscar Iván, primero que todo, en materia de seguridad, usted lo único que ha tenido, que yo recuerde, es una posición de reducirle el presupuesto a las fuerzas militares cuando fue ministro de Hacienda, que yo no permití, o no se acuerda de eso. O cuando yo salí, quitarle el subsidio familiar a los soldados profesionales. No me venga usted a dar lecciones a mí de seguridad, que he sido el ministro de Defensa y el presidente que más resultados ha tenido en la historia. Yo soy el peor enemigo de las FARC, y a mí, usted se leyó el librito que le regalé, léaselo y verá cómo está esto en materia de seguridad, y aprenda un poco de lo que es comandar unas fuerzas militares. Pero por otro lado, las cifras son importantes porque eso mide la realización de un gobierno. Llevamos bajando el desempleo 45 meses seguidos, bajamos la pobreza en 2,5 millones de colombianos, bajamos la pobreza extrema en 1.300.000, hemos construido 920.000 viviendas, de esas 100.000 gratis, estamos vacunando a todos los niños. En el programa de primera infancia ya llevamos 1 millón de niños y lo vamos a expandir para que todos los niños tengan ese programa. En el adulto mayor llevamos 1.300.000 y vamos a aumentar a que todos los adultos mayores tengan el beneficio, y les vamos a aumentar el beneficio, de manera que las cifras ahí son contundentes, y no son cifras que yo me invento, son las cifras que están dando todas las fuentes que han tradicionalmente dado esas cifras, de manera que ahí, cuando quiera, doctor Oscar Iván, comparamos sus cifras y mis cifras y veremos quién tiene los mejores resultados. Doctor Oscar Iván, eso lo va a decidir el colombiano el domingo, ya lo decidió en la primera vuelta, y por eso es tan importante la democracia, porque eso lo decide el ciudadano. Pero le voy a decir otra cosa que es muy importante, para que usted la recuerde. Lo veo nervioso. Recuerdo por allá en el 2008, cuando usted era ministro de Defensa, y yo
como ministro de Hacienda. Le tramité las mayores vigencias futuras para que usted fuera exitoso como ministro de Defensa. 8 billones, había que ver lo que usted decía. En ese confis que yo presidí, que me la jugué como ministro de Hacienda, le colaboré, porque en ese momento pensé que usted estaba comprometido con la seguridad. ¡Qué error el que cometimos! Pensar que él, que había interpretado lo que nosotros queríamos hacer en seguridad, entregarle todas las herramientas para elegirlo y ver lo que ha significado en este gobierno. Se perdió la política de seguridad, se perdió la política social, se perdió la inversión. Eso es lo que estamos trabajando hoy, eso es lo que queremos ver en los colombianos. Por eso lo que está ocurriendo hoy en día. Eso es lo que los colombianos van a medir, son las verdades. Deje de decir, mire... Usted no me dice boberías, son las verdades, candidato Santos, son las verdades. Dígame si no es eso. Usted no está muy agradecido con esas vigencias futuras, pero dígame si no. Dígaselo a los colombianos, dígaselo con esa claridad. Porque estaba hundida la reforma tributaria del impuesto al patrimonio, fui yo. No, véase, pero esa es la verdad. ¿Y qué hicimos con eso? Tenemos hoy las fuerzas militares y la policía mejor capacitada y más fuerte en toda su historia, y lo dicen todos los generales de la República. Gracias a los recursos al gobierno Uribe. Gracias a los recursos en el gobierno Uribe. Tenemos las Fuerzas Armadas mejor capacitadas y dando los mejores resultados en toda su historia. Eso no se construye de la noche a la mañana. Entonces, eso es lo que es la verdad, doctor Oscar Iván, y cálmese un poco, porque sea un poco más tranquilo en el debate y verá cómo los colombianos van a apreciar este debate mucho mejor. Deje la agresividad y verá cómo nos va mucho mejor a todos los colombianos. Es que estamos aburridos de tanta agresividad, de tanta ofensa. Le ruego el favor de que le agarremos. Estoy aburrido de todas esas mentiras que se le han dicho a los colombianos, y por eso esta es la oportunidad de aclararlas, desenmascarar esas realidades. La punta de ese ovillo del de las Fuerzas Armadas, que me parece interesante, y no me vuelven a hablar si no hablamos un poco del tema de educación, que es un tema fundamental, que es el que a los colombianos les interesa muchísimo más. Les agradezco mucho a ustedes cómo se han comportado frente al tema del tiempo. Las dos campañas detrás de cámaras me están reclamando que le estoy dando más al uno que al otro, lo que quiere decir que vamos bien. Espérense un segundito, que ya volvemos con este debate presidencial. El debate, en directo por City TV, El Tiempo Televisión, La W y eltiempo.com. Ya regresamos.